Listo, muchachos, vamos a dar inicio a la clase. ¿Sí? Eh, bueno, reciban el saludo nuevamente de mi persona. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana el día de ayer. Y bueno, conmigo tendrán que continuar entonces los temas del curso de Historia del Perú. El día de hoy nos toca poner fin al tema incas, ¿no? Ya deben estar algo cansados, ¿no? De hablar de incas. Hemos visto este tema durante 6 semanas, ¿no? Estas 2 últimas conmigo. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la administración incaica, así como también vamos a hablar de la crisis del imperio y cómo este gran imperio que se terminó formando en el territorio peruano y que se expandió incluso a territorios de otros países, llegó a su fin. Nuevamente, Guaira, te he dicho que si ustedes revisan lo que van a copiar o lo que van a tomar nota, se encuentra ya en el intranet, chicos, en la parte de material de trabajo. Ahí está el resumen que ustedes van a tener que transcribir al cuaderno, ¿sí? Lo que yo voy a presentar aquí en un comienzo es obviamente es un material mucho más amplio, no es necesario que copies, ¿no? Y lo que va a venir en tu examen o en tu práctica se va a tomar un 80% de lo que está en el resumen y un 20% de lo que vamos a ir explicando nosotros aquí en la clase, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar esto, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con la parte de la administración. Cuando nosotros hablamos de administración incaica, tenemos que recordar un punto importante. El imperio de los incas, ¿no? Como también se le llama comúnmente Tahuantinsuyo, fue establecido durante el gobierno del Inca Pachacútec. Pero a comienzos del siglo XVI, el imperio inca ya era el más grande de todos los estados o imperios que se habían formado en toda América. No existía un imperio más extenso en territorio que el de los incas. Y este fue un problema también bastante importante. ¿Por qué, profe? Porque al ser un imperio tan grande, era difícil de ser administrado o difícil de ser controlado solamente por el Inca. Es por eso que los gobernantes o zapas incas, como también los podemos llamar, tuvieron que desarrollar una política administrativa bastante eficiente, primero para poder atender las necesidades de los distintos pueblos o regiones que formaban parte del imperio inca, y segundo, la administración debería ser eficiente, sobre todo para lograr la unidad del imperio. Recuerden que el imperio inca se va formando con un proceso de expansión militar y muchos pueblos que fueron conquistados o sometidos por los incas tuvieron que pasar por un proceso de unificación al Estado inca. Tuvieron que aceptar ser dominados, tuvieron que aceptar la religión incaica, el idioma. Y vamos a ir viendo en la primera parte cuáles fueron los elementos de unificación que los incas utilizaron durante este proceso. Los incas, para lograr una eficaz administración, por ejemplo, establecieron una red de caminos, una red vial. Nosotros podemos apreciar incluso, si ustedes prestan atención, nosotros podemos apreciar en la segunda imagen que está ubicada en la parte derecha, un mapa del estado inca y cómo es que se fue desarrollando esta red de caminos, que podemos verlo con un trazo morado, ¿sí? Y cómo las ciudades incas que están representadas en esta imagen con los puntos rojitos fueron comunicados unos con otros, ¿sí? Esta red de caminos que se expandía en un tramo o en una longitud aproximada de 200.000 kilómetros de territorio, permitía la comunicación entre las distintas ciudades incas, así como también podemos ver que estas ciudades incas se encontraban ahí, ¿no? De color verde, mientras que los puntos de color azul que podemos observar en la imagen vienen a ser las ciudades o poblados actuales, ¿ya? Ahora, ¿para qué servía esta red de caminos? Primero, permitía la comunicación eficaz entre las ciudades. Y segundo,
servía para la administración, que es lo que más me importa a mí. Profe, ¿por qué? Porque un objetivo del Estado inca era recaudar los tributos o impuestos de las distintas provincias. Estos tributos o impuestos tenían que ser llevados al Cusco y una manera eficaz de trasladar los productos era a través de esta red de caminos. Podemos también apreciar esta otra imagen, ¿sí? Donde se ve de forma más clara cómo es que estaba distribuido esta red de caminos o este Capac Ñan, como también se le conoce. Ahora, es importante también señalar, muchachos, de que los caminos le sirvieron al Estado inca para la administración porque también el Estado sufría problemas internos como las rebeliones. Habían pueblos que habían caído sometidos violentamente por el Estado inca y que buscaban su independencia, ¿no? Su libertad, y se rebelaban constantemente contra el gobierno. Entonces, los caminos sirvieron para trasladar a los militares y acabar con las rebeliones de estas provincias. También es importante esta función de los caminos. Ahora, hay que, ¿no?, agregar unos datitos, o como también lo conozco en mi clase, unas chichitas, ¿no?, sobre esto. La primera cultura en el Perú en crear caminos no fueron los incas. La primera cultura en realizar caminos fueron los moche. Y los Wari desarrollaron una red de caminos que integraban cada una de sus ciudades en su imperio. Y estos caminos Wari fueron la base de la construcción de los caminos incas. Es decir, los incas utilizaron los viejos caminos Wari, los terminaron mejorando, los ampliaron y crearon esta red que, miren, iba desde Colombia hasta Chile, ¿no? En los extremos norte y sur, así como también integraba la costa en el oeste y por el este hasta la selva alta. Imagínense cuánta fuerza de trabajo fue utilizada para construir estos caminos. En esta imagen, en la parte superior izquierda, podemos apreciar el Capac Ñan en una imagen, solamente una fotografía en un tramo, ¿no? Si pueden darse cuenta, la base estaba hecha en piedras, mira, bastante uniformes al ser colocados, y el ancho de estos caminos era entre 1,5 metros y, bueno, ¿no? Aproximadamente abarcaba el espacio suficiente para que una o dos personas puedan cruzar a la vez por este camino. Además de esto, el camino permitía el traslado sobre todo de las llamas, un animal de carga que serviría para el traslado de productos en el comercio, ya que el camino también facilita el intercambio comercial, eso es importante, pero también también tenemos el caso de el idioma, chicos. El idioma es otro de los elementos importantes dentro de la administración inca. ¿Por qué hablamos del idioma? Los incas impusieron la lengua quechua o runasimi de forma obligatoria a todos los pueblos que ellos sometían, esclavizaban. Obligaban a que este pueblo aprendiese y utilizase el idioma quechua. Pero, ¿qué pasaba si ese pueblo no conocía el quechua y hablaba otro idioma? Eso solía pasar, muchachos. En ese caso, el Estado inca igual obligaba a que se utilice el quechua o runasimi. El runasimi significa lengua del hombre, ¿no? Ese es el significado de ese término en la voz quechua. Pero el Estado inca permitía todavía mantener el uso de la lengua madre de estos pueblos. Es así como en todo el imperio inca, que iba desde la zona de Pastos en Colombia por el norte hasta el río Maule por el sur en Chile, se hablaba el quechua o runasimi como idioma oficial, pero se permitía el uso de otros idiomas. Por ejemplo, en la costa norte del Perú, pueblos como los chimús todavía utilizaban la lengua muchi, una lengua que se había originado en tiempos de los moche. También los pueblos aymaras de la zona de Bolivia, ¿no?, al sur de la meseta del Collao, todavía mantenían el idioma aymara, pero tenían que hablar de forma obligatoria la lengua quechua. No olvides esto, por favor. Por otro lado, también poblaciones de Intumbes utilizaban la lengua tayán como idioma oficial, ya que existe un pueblo que los incas conquistaron en Tumbes llamado los Tayanes. Y bueno,
Otro instrumento o otro elemento que facilitó la administración incaica fueron los quipus. Cuando hablamos de los quipus, chicos, no olvidar esto ya lo hemos trabajado nosotros la semana pasada. Al hablar de quipus, nos estamos refiriendo principalmente a un sistema de cuerdas donde se terminaban realizando nudos, y los nudos eran la representación de las cantidades, ¿sí?, o cálculos numéricos que los incas realizaban. Con esto podían ellos registrar en un quipu la cantidad de animales que tenía un determinado territorio, la cantidad de cosechas que habían logrado en una determinada fecha del año, o en todo caso podían también aquí representar la cantidad de nacimientos que había en un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos registros se realizaban en los trozos de cordeles, como pueden ver ustedes, en forma de nudos. Estos nudos, chicos, en ocasiones se ubicaban uno junto al otro, porque representaban unas cifras en sumatoria ambas. Pero también se dejaban en intervalos de espacio, obviamente porque representaban una cifra distinta. Según el tamaño del nudo del quipu, podría representar, si un nudo era de tamaño mayor, podría representar unidades de millares. Si era más pequeño, podría representar las decenas. Si era de tamaño mediano, podría representar incluso centenas. El encargado en la época inca de realizar los quipus, así como también de interpretar lo que estaba registrado en los quipus, era este personaje que aparece en la imagen en la parte derecha superior. Su nombre es el Quipu Camayoc, ¿ya? Quipu Camayoc, no te olvides, es el encargado de elaborar quipus, así como también de interpretar lo que está registrado en el quipu. Curiosamente, el término quipu significa en quechua anudar o hacer nudos, ¿no? Entonces, ese es el significado. El quipu sirve mucho para la administración porque así el Estado inca llevaba las cuentas. Por ejemplo, aquí se registraban la cantidad de tributos o impuestos que los distintos pueblos o las distintas provincias del Estado inca brindaban a la capital. Se utilizaba un cálculo bajo un sistema decimal, no olvidar esto. Algunos especialistas, sobre todo españoles, en la actualidad plantean de que el quipu también fue una especie de ayuda a memoria o técnica que ayudaba a agilizar la memoria para poder ahí agrupar información de carácter cultural, ¿no?, como fiestas religiosas, poesía inca, o también elementos o información de carácter histórico. Esta es la nueva postura que se está viendo, ¿no? Pero, en resumen, tomamos como base que el quipu es un sistema contable que facilitó la administración de recursos. Muy bien. Sigamos avanzando, porque también existe otro punto importante que tenemos que ver sobre la administración, es conocer cuáles eran los funcionarios o las autoridades e instituciones que participaban en la administración de la política inca. Obviamente que si les hago una pregunta así, ¿no?, a cualquiera, puede ser Angelina, Ariana, Camila, André o Alexandro, a cualquiera, les puedo preguntar, chicos, ¿quién era la máxima autoridad política en la época inca? La respuesta de todos le dirían el Inca. Y efectivamente, chicos, el Inca, o también llamado Zapac Inca, era la máxima autoridad y también el soberano del imperio, considerado descendiente directo o hijo del Inti o Sol. Por eso también se le atribuye el término o la denominación de Inti Churin, que significa hijo del Sol o descendiente del Sol. Pero no vayas a creer, muchacho, de que el Inca gobernaba solo el Estado, ¿no? El Inca compartía el gobierno, ¿sí? El Inca llevaba un gobierno en apoyo con otro personaje. Existía un cogobierno, Auqui e Inca. Profe, ¿quién era el Auqui? El Auqui, ya lo han visto en otras clases, el Auqui era el príncipe o sucesor directo al trono del Estado Inca. Obviamente era el hijo heredero al trono, ¿no? Profe, entonces era el primer hijo varón del Inca. No, no, no. Profe, la primera hija mujer del Inca, no. Las mujeres no tenían acceso a la política o al gobierno. Era un hijo varón, pero era el más apto.
el más apto física, moral, religiosa e intelectualmente. Profe, ¿y cómo se sabía cuál de los hijos varones era el más apto? Para esto se realizaba una fiesta, que era una especie de competencia también para ver cuál de los hijos del Inca iba a ser el Auqui, y esta fiesta se llama el Guarachico. Al vencedor, el Inca, en persona le terminaba entregando una mascaipacha, o también conocido como borda imperial, una especie de corona de plumas, donde se podía apreciar el color amarillo para el auge. El Inca utilizaba también una mascaipacha, pero cuyas plumas son de color rojo. No se olviden, el rojo amarillo, colores del apio, ¿sí? Ahora, profe, ¿qué pasaba con los otros hijos del Inca que competían en el Guarachico, que pasaban las pruebas, pero que no eran elegidos auge? Si quieres saber qué pasaba con este sector, en unos instantes se lo voy a decir, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver también lo siguiente. Otra institución importante en la política inca fue el Tahuantinsuyo Camachico, también conocido con el nombre de Consejo Imperial. Esta institución se encargaba de asesorar al Inca, de elaborar leyes y ayudar al Inca a tomar ciertas decisiones en algunos casos excepcionales, ¿no? Como por ejemplo en el caso de carácter religioso o en el caso de carácter militar. Profe, ¿y quiénes conformaban el llamado Tahuantinsuyo Camachico? El Tahuantinsuyo Camachico estuvo integrado por los siguientes grupos. En primer lugar tenemos aquí a los apocunas o aposuyos. Cuidado con ellos, apocunas o aposuyos. Profe, ¿quiénes son? Son los gobernantes de cada uno de los suyos. Recuerda que los suyos son las regiones del imperio. Pachacútec dividió el imperio en 4 suyos. Al norte el Chinchaysuyo, al sur el Collasuyo, al este el Antisuyo y al oeste el Contisuyo. Entonces, cada uno de estos apocunas, porque eran 4, se encargaban de gobernar cada uno de estos suyos o región. No te olvides. También tenemos el caso de las panacas. Las panacas conformaban el Tahuantinsuyo Camachica, este consejo imperial. Profe, ¿qué cosa eran las panacas? Debieron haberlo visto también en clases anteriores. Las panacas eran las familias reales, la familia de cada uno de los incas. Por lo tanto, las panacas conformaban la nobleza. Pero, profe, existían 2 tipos de nobleza, ¿sí? Estaba por un lado la llamada nobleza de sangre, que estaba integrada por todos los miembros de la familia del Inca, sobre todo sus descendientes masculinos y femeninos. Y también existía la llamada nobleza advenediza o de privilegio, ¿no? La diferencia era sencilla. La nobleza de sangre era aquellos que nacieron siendo nobles incas, y la nobleza advenediza o de privilegio son aquellos que no nacieron siendo nobles incas, sino que lograron convertirse en parte de la nobleza incaica. Ahora, cuando hablamos de panaca, estamos hablando de nobleza de sangre. ¿Listo? Y las panacas están conformadas sobre todo por 2 grupos, chicos. Las esposas del Inca. Profe, esposa debe ser, no, esposas. Los incas tenían varias esposas. Existía algo que se llamaba la poligamia. Era la costumbre de que el Inca y la nobleza puedan tener más de una esposa. Por eso es que existía una esposa principal a la cual se le daba el nombre de Coya. No se olviden, por favor, aquí está la Coya, que era la hermana del Inca, a su vez. ¿Que, profe, los incas se casaban entre hermanos? Sí. Era una costumbre que se establecía sobre todo bajo un criterio, evitar que la sangre real termine perdiéndose, ¿sí? No te olvides, por favor. Evitar que la sangre real se termine perdiendo. Y tenemos el caso también de la piwi. La piwi viene a ser la esposa secundaria del Inca. Así como también tenemos a las zipacoyas. Las zipacoyas son las esposas concubinas o acompañantes del Inca. Y así como habían varias esposas, hablemos ahora de los hijos del Inca que también formaban parte de la panaca. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Auqui que es el más apto, es el hijo más apto, ya lo hemos dicho, es el heredero al trono. Tenemos también el caso de la Paya viene a ser la hija casada del Inca, así como también tenemos aquí el sector de la Ñusta. Profe, ¿y quién es la Ñusta? Aquí, la Ñusta es la hija soltera del Inca, así como también tenemos el caso de los Pihuichuris. Los Pihuichuris vienen a ser los otros hijos del Inca.
Y por último, dentro del Tahuantinsuyo Camachic, también tenemos al sector de los orejones. Los orejones es el término que se le asignaba a aquellos miembros de la nobleza que ocupaban cargos como funcionarios del Estado Inca. En otras palabras, chicos, los orejones formaban parte de la burocracia estatal. La burocracia estatal significa todos los funcionarios del Estado. No olvidar esto. Ahora, los orejones principalmente eran ¿de qué origen? Recuerdan que yo les había dicho de que habían hijos del Inca que lograban pasar las pruebas del Huarachico, pero que no lograban ser elegidos como Auqui. Entonces, ¿qué pasaba con estos personajes? Adoptaban el cargo de orejones. Y como parte simbólica de su vestimenta, el Inca le entregaba a ellos unos aretes de tamaño gigante, de tamaño grande. Estos pendientes de tamaño grande eran usados por estos personajes y de ahí viene el nombre orejón, ¿no? Orejones. Ahora, también es importante señalar lo siguiente a ustedes. Hay otro funcionario llamado el Apunchic o el Tocricoc. El Apunchic o Tocricoc era aquel encargado de gobernar un guamaní. Profe, ¿qué cosa es un guamaní? Guamaní era el nombre que se le asignaba a las provincias del Estado Inca. Entonces, el Apunchic o Tocricoc se encargaba del gobierno de las provincias. Sobre todo se encargaba de dirigir el control sobre las provincias recientemente conquistadas, ya que al interior de estas provincias se producían rebeliones, ¿no? Constantes. Debajo, en jerarquía de la Apunchic, tenemos al Curaca. Y el Curaca, o también llamado Aylluca, era el encargado de gobernar un ayllu. Era el gobernante de un ayllu. El ayllu, recuerdo que es una comunidad. Y la importancia del Curaca es la siguiente, chicos. El Curaca era utilizado por el Estado Inca como intermediario entre el gobierno Inca y el pueblo. Por ejemplo, ¿qué pasaba si el Inca quería que un ayllu trabajase, por ejemplo, en la construcción de un palacio o de un templo o en la edificación de un capañán, de un camino? El Inca no iba, ¿no? El Inca no iba directamente a decirle al pueblo, oye, quiero que ustedes trabajen. El Inca se dirigía al Curaca y el Curaca efectuaba la orden de mando para la realización de este trabajo al pueblo. La lógica es que el pueblo obedece directamente al Curaca ya que es su jefe local. Entonces podemos decir que el Curaca era la bisagra social o el intermediario social entre el gobierno incaico y la población o los aylus. Es importante el trabajo de los curacas también para la recaudación de impuestos, chicos. El curaca se encargaba de recaudar los impuestos o los tributos. También tenemos a otro personaje por aquí. En la parte inferior tenemos al purec. Y el purec es el término que se le asignaba a sobre todo a aquellas personas o jefes de familias. ¿Ah? Era el jefe de una familia, no te olvides. Tenemos también a un funcionario especial dentro de la administración política, y este funcionario era el Tucuy Ricuy. El Tucuy Ricuy, o Tucuy Ricot, cuyo nombre significa el que todo lo ve y el que todo lo oye, era aquel funcionario incaico encargado de la fiscalización, de controlar, de fiscalizar. ¿A quién, profe? A cada una de las autoridades del imperio. Entonces no entiendo, ¿a qué autoridades? Las siguientes. El Tucuy fiscalizaba la Apunchic, fiscalizaba el Curaca, algunos casos también al Purec, y fiscalizaba a los apocunas o aposuyos, que eran los gobernantes o jefes de cada suyo. Vigilaba su desempeño, sobre todo en sus funciones, y en caso de que estas autoridades, ¿no?, como el Apunchic, por ejemplo, no cumpliese su trabajo de forma eficaz, el Tucuy tenía que llevar un informe directamente ¿a quién? Al Inca. ¿Ya? No te olvides. Entonces, la información que el Tucuy obtenía en sus visitas, ¿sí?, a las distintas provincias, era enviado o él lo terminaba presentando directamente al Inca.
Es así como se controlaba, por ejemplo, de que existieran funcionarios eficaces en el cumplimiento de las tareas dentro del Estado Inca. Bueno, también chicos, es importante, muchachos, continuar viendo lo siguiente. Ahora vamos a hablar de las panacas. Muy bien, vamos a hablar de lo que son las panacas. Las panacas las panacas son las familias reales, habíamos dicho esto, eran la familia de cada uno de los incas y tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, aquellas personas que formaban parte de las panacas estaban exonerados de los tributos, ellos no enviaban alimentos, productos al Cusco o al Inca. Tampoco trabajaban en la mica, por ejemplo, y recibían ciertos privilegios, por ejemplo, en una educación de mayor calidad. Profe, ¿dónde estudiaban? ¿En el APU? No, ellos estudiaban en un colegio de nivel de la época inca llamado Yachayhuasi. En Yachayhuasi, o la Casa del Saber, como también se le llamaba, era un centro de estudios donde los miembros de la panaca recibían el conocimiento de parte de los amautas o maestros. Pero también las panacas tenían ciertas funciones que cumplir. Entre las funciones que venían teniendo las panacas tenemos las siguientes. Primero, cuidar el malqui o la momia del Inca. Segundo, administrar los bienes que el Inca había tenido, sobre todo las tierras. Sobre todo esto se daba en las últimas panacas, como la de Pachacútec y la panaca de Tupac Yupanqui, ya que habían sido los incas que habían conquistado gran parte del territorio. Al morir, todos los territorios que en vida estos gobernantes incas lograron someter o conquistar eran administrados por las panacas. Por eso podemos decir incluso que la propiedad de las tierras en la época inca estaba en manos de las panacas. Tenemos también la siguiente función. Las panacas deberían cuidar o proteger la memoria del Inca, ¿sí? Estos deberían encargarse de preservar la memoria del Inca, es decir, recordar a la población lo que tal Inca hizo en vida, ¿no? Que no se olviden las obras o los grandes logros que se hicieron durante el gobierno de cada Inca. Por último, en esta primera parte, chicos, tenemos que hablar del Tucuy Ricuy. Ya hemos hablado de que el Tucuy Ricuy era aquel que supervisaba, vigilaba, ¿no?, la labor de cada uno de los funcionarios y llevaba informes directamente al Inca. Ya sabemos eso. Pero el Tucuy Ricuy también tiene otras funciones, de menor grado o de menor importancia tal vez, pero que debemos conocer. Como por ejemplo, se encargaba de distribuir las tierras o topos al pueblo. Cuando los Hatun Ronas se unían, cuando una pareja de Hatun Ronas, varón y mujer, se unían en el llamado Servinacuy, que era algo así como la convivencia durante la época inca, es el Tucuy Ricuy el que le entregaba, en representación del Estado, al varón un topo, y a la mujer le entregaba medio topo. Son pequeñas porciones de tierra donde ellos iban a vivir. Recuerda que este topo y este medio topo no le van a pertenecer a la gente del pueblo, se los entregan en calidad de usufructo. Profe, ¿qué significa eso? Para que ellos puedan usarlo, para que ellos puedan vivir ahí, trabajar, obtener alimentos, etc. Pero esas tierras le pertenecían únicamente al Estado o a las panacas, más no al pueblo. También el Tucuy Ricuy se encargaba de supervisar la producción agrícola, ganadera, la pesca, ¿no?, la producción textil. También se encargaba, por ejemplo, de verificar y de aprovisionar los tambos, de llevar provisiones a los tambos. Los tambos van a ser almacenes ubicados en los caminos, cerca de los caminos o el Capacñán, que eran usados por mensajeros o chasquis, así como también por militares. Entonces, al llegar, los tambos funcionaban como si fuera una posada, pero también eran un lugar donde ellos se abastecían de alimentos. Por lo tanto, era importante que los tambos estén aprovisionados de recursos. ¿Y quién se encargaba de llevar recursos y que no faltase nada para los militares y los chasquis? Eran los Tucuy Ricuy. Así como también el Tucuy Ricuy se encargaba de reclutar a los hombres durante las temporadas de conflictos militares, durante la llamada mita militar, ¿no?, que se aplicaba. Así como también el Tucuy Ricuy acompañaba al Inca a seleccionar a aquellas mujeres que iban a formar parte de la Yaguasi.
No se olviden, estas sabias eran mujeres que eran seleccionadas y que se dedicaban principalmente a elaborar los cumbis o los textiles finos que van a ser usados por la nobleza. Pero aquí va lo importante, chicos, espero que no se me estén prestando atención. El Tucuy también hacía la de juez, era el juez que atendía las quejas o demandas de la población e imponía justicia aplicando penas o sanciones. Cuando hacía el papel de juez o desempeñaba esta función, ya no se le llamaba Tucuy, se le daba el nombre de Taripa Camayo, pero era la misma persona, ¿no? Por ejemplo, yo podría ser un Tucuy en la época inca, ¿no? Y en ciertos momentos yo tenía que cumplir la función de juez y ahí me llamaban ya no Tucuy, sino me llamaban Taripa Camayo, pero era la misma persona, ¿no? Así como también en Tucuy se encargaba de unir a las parejas para iniciar el Servinacuy o los matrimonios incas, como eran llamados en ese tiempo. Pero es el Tucuy, disculpen, el Servinacuy es más que un matrimonio, es una convivencia, es la unión entre un varón y una mujer para dar vida a una familia. En ese caso, el Tucuy no se llamaba Tucuy, sino asumía el nombre de Guarmicoco. Pero no olvidar, Tucuy, Taripa Camayo, Guarmicoco, son nombres que señalan distintas funciones o distintos trabajos. El de supervisar a los funcionarios, el de ser juez y el de unir a las parejas, pero la misma persona desempeñaba esas tres funciones. No olvidar esto. Listo, chicos, aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer eso porque ya nos queda un minuto, ¿no? Sí, ¿cuál es tu nombre? Disculpe, profesor, disculpe, el tema que ya hemos visto, el tema que nos toca es Cosmovisión Andina. El tema de Cosmovisión Andina ya lo hemos hecho la semana pasada. Uh-huh. El temático lo tengo bien guardadito todavía, yo se lo voy a pasar faltando 15 minutos, Mario. Ya, eso es para evitar que la gente se distraiga, ¿no? Hemos visto este caso en varios salones. Uh-huh. ¿Sí, alguna pregunta más, chicos? Se corta. Ah, chicos, vuelven a ingresar en 10 minutos por el mismo enlace, por favor, ¿sí? ¿Ya? Chicos, pero tiene que ser 10 minutos exactos, por favor. Sí, chicos, no se vayan a demorar. Esta vez se han demorado mucho. La siguiente semana voy a estar ahí molestando los 5 minutos antes para que ya estén atentos. Uh-huh. 10 minutos exactos, ¿ya? Por favor. Listo, chicos, gracias. Si tienen preguntas, me la formulan ahí en blog y me lo escriben ni bien empieza, por favor, la siguiente sesión. Gracias. Disculpa, ¿tienes el nombre?